empezar con nuestro estudio de la historia de la iglesia, ahora viendo la religión o la secta de Pare de Sufrir, que también es o no cristiana, nos podemos preguntar, y porque algunos se dicen que son cristianos también. Entonces, así como hemos analizado todas las otras, vamos a checar esta. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo de las religiones, de tu iglesia verdadera, de los comienzos y todo lo que has hecho a lo largo de todos estos estudios. Ayúdanos a terminar estos estudios con un discernimiento más amplio de todas estas falsedades, porque eso nos va a ayudar a velar y a defender nuestra fe y a predicar el Evangelio con más exactitud, adentro y fuera de tiempo, para aquellas personas que aún siguen metidos en todas estas mentiras. Tú eres el único que lo puede hacer, convencerles, y por eso es que necesitamos el conocimiento, pero también modelar el conocimiento que sabemos, para que ellos entiendan que tú eres realmente quien dijiste ser. Nos ponemos en tus manos en esta noche, en Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, estamos ante una amalgama doctrinal alejada de los núcleos fundamentales del cristianismo. ¿Y cuál es su principal finalidad de esta secta? Podríamos llamarla así, Pare de Sufrir. Es lucrativa. Es lucrativa porque la Iglesia Universal del Reino de Dios, así se llaman, conocidos como Pare de Sufrir, no es reconocida como iglesia pentecostal por los cristianos pentecostales, porque algunos de ellos dicen que son pentecostales. Su doctrina es un vago sincretismo que toma elementos del evangelismo pentecostal, pero también del catolicismo popular, y también agarra de los cultos alfobrasileños, especialmente de la umbada, resignados en un sentido mágico y una propuesta de negocio con Dios. O sea, hicieron como una revoltura ahí. Los especialistas advierten que no es correcto ubicarla como una iglesia cristiana ni como neopentecostal tampoco, porque estamos en una amalgama doctrinal alejada de los núcleos fundamentales del cristianismo. Y sabemos que su principal finalidad es lucrativa. Tarde que temprano se dan cuenta los que llegan. Muchos teólogos evangélicos latinoamericanos y expertos en nuevos movimientos religiosos advierten que se trata de una secta que manipula a sus adeptos con fines económicos, con una fachada cristiana. Esta iglesia, Pare de Sufrir, fue fundada el 27 de julio de 1977. 27 de julio de 1977, por un hombre que se llamaba Edir Macedo Becerra. Edir Macedo Becerra, que nació en 1945. Y fíjense, este hombre era de familia católica y con una importante incursión en los cultos afrobrasileños, se convirtió al evangelismo, ingresado en los años 70, allá en la iglesia pentecostal Nueva Vida. Ya en 1975, junto a su cuñado, fundan el Salón de la Fe, así le pusieron, hasta que se pelearon por las ganancias económicas y Macedo pues se dividieron y cada uno se fue por su lado. Y este Macedo trabajaba como cajero de lotería de Río de Janeiro cuando comenzó la iglesia, pero hasta que con la donación de sus fieles, que empezó a jalar, pues comenzó a comprar espacios en los medios. Fíjense, él empezaba, su táctica era comprar espacios en los medios, y con su fuerte carisma y técnica de marketing, llegó a tener un despliegue mundial. Consciente de que en la disputa por el mercado religioso, sobrevive quien tenga mejores condiciones de usar los medios y se apoyan las mejores estrategias de marketing. ¿Para qué? Para crecer y ser notado. ¿Se dan cuenta? Porque este hombre, tenía pues como una escuelita, porque era cajero de lotería de Río de Janeiro. Entonces sabía cómo andar en los negocios del marketing, y por eso lo ven que es el único programa que tú ves en los la televisora nacional, a las 12 de la noche, por lo menos a la 1, 2, que empiezan los Pares de Sufrir.
Habiéndose separado de todos sus compañeros de fundación, este hombre viaja a los Estados Unidos en 1986 y se queda largo tiempo aprendiendo las técnicas de los televangelísticas, porque ya ven que había muchos, en la tele había muchas ahí de la evangelística, de los evangelios, según predicaban y hablaban del evangelio. Y él aprendió el marketing ahí en Norteamérica, y entre otras cosas, y en esa época donde se fundó el primer anexo en Nueva York, el Pare de Sufrir que él hizo ahí en Nueva York, y por la época de su fundación, la sociedad brasileña vivía una crisis económica y social sin precedentes en su historia. Y es así que nacen varios grupos escindidos de la iglesia pentecostales del estilo más rural, con una adaptación fuerte a la urbanización creciente y con un énfasis en la cura divina, de liberación y la prosperidad, además de una importante presencia en los medios de comunicación. Un ejemplo de esos grupos en la iglesia pentecostal, Dios es amor. Los pentecostales se parecen a los carismáticos. De ahí traen un poquito, ¿no? La estrategia en todas partes es siempre, ellos buscan en las ciudades, en los países, ven edificios abandonados, los alquilan y luego los compran. Por eso tú puedes ver muchos ya de Pare de Sufrir, que eran edificios abandonados o cines abandonados, que estaban ahí, de repente ya son Pare de Sufrir. Fábricas también. Ellos alquilan estadios y los llenan tanto en Brasil como en Miami. Y luego de su gran crecimiento en Brasil y Estados Unidos, se expandió hacia Canadá, México, América Central y al Caribe. Así fue expandiéndose por todo el mundo. La expansión aquí en América fue durante la década de los 90, hermanos. Hasta los 90, y con un crecimiento jamás visto por otro movimiento religioso. O sea, cuando llegó aquí a América, empezó a crecer, pero duro. Compró templos en Argentina, en Paraguay, hablando después de 1990, 1995, en Uruguay 1990, Bolivia, Colombia, Perú, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y en México en 1993. Y toda América, ¿no? En Europa comenzó en Portugal, expandiéndose hacia España, Francia, Inglaterra, Italia, entrando también en la Alemania, Rusia, Rumania, Holanda, Bélgica, Suiza. Empezó a poblarse por todos lados. Y a partir de 1992 llegó a África, en 1992, y se encuentra hoy en Sudáfrica, Angola, Cabo Verde, Kenia, Lesotho, Visua, Costa de Marfil, Malawi, Uganda, en otros países de África. En otros países no se llama Iglesia Universal Pare de Sufrir, en otros se llama Oración Fuerte al Espíritu Santo, así le llaman, o Comunidad Cristiana del Espíritu Santo, o Iglesia de Nueva Vida. Esos son los otros nombres que tiene en diferentes partes donde se encuentra. Investigadores brasileños afirman categóricamente que los líderes de la Iglesia Universal comandan una organización religiosa y empresarial con fines lucrativos y se aprovecha de su poder religioso para enriquecerse mediante la explotación financiera de sus fieles. Los pastores y congregaciones no poseen autonomía. Por un lado, los pastores no administran los recursos económicos que recaudan y por otro lado, los fieles no eligen los pastores locales, así como tampoco conocen el destino de sus diezmos y ofrendas en ese lugar. No hay transparencia, tan solo obediencia incondicional a Macedo, en forma piramidal, porque ya ven cómo está la pirámide, ¿no? Va teniendo sus células y así, y el mero es él, y a él obedecen todos. Y luego de Macedo, ¿quiénes están? Los obispos, y luego le siguen los pastores, porque también tienen pastores, y luego tienen pastores auxiliares, los obreros y finalmente los colaboradores. Así es la pirámide. Según investigadores brasileños, tienen una caja única y mantienen en control total de las entradas en cada uno de sus templos. Así la guardan. Sus pastores tienen la obligación de dar cuentas de la entrada de gente y de ofrendas diarias, semanal y mensual, supuestamente. No hablan del más allá, sino del más acá. La salvación es una experiencia reducida a la gratificación momentánea y se restringe a la solución de todos los problemas personales, familiares, el evangelio que les venden, laborales, ya sean de orden emocional y económico. Contratan personas que entrevistan
para decirles, antes era borracho, antes no tenía dinero, y llegué a esta iglesia y ahora tengo dinero, ese es su evangelio. Su doctrina se centra en la cura divina, sanidades, la liberación de los espíritus malos, a los que culpan de todos los males ellos. Dice que los espíritus malos son los que te dan depresión. Los espíritus malos son los que te dan falta de trabajo. Si tienes violencia familiar es que tienes espíritus malos. Insomnio, todo lo culpan a los espíritus malos. Y la prosperidad económica como fruto de la bendición de Dios, dicen. No es tan diferente al evangelio de la prosperidad, ¿no? Aquí es que dicen que toda la culpa la tienen los espíritus malignos. De hecho, su fundador es referente a la teología de la prosperidad, porque es un referente. Si bien a simple vista parece una iglesia cristiana, entre otras, incluye en su culto la entrega de toda clase de fetiches, amuletos, que son usados como amuletos mágicos para lograr la cura, según la liberación o la prosperidad material, y todos se creen, pues compran sus cosas y creen sus propias mentiras, porque andan buscando, ¿se acuerdan a Jesús cuando los seguían a Jesucristo y de repente les empieza a hablar las verdades y les dice, ustedes me siguen no por lo que soy, sino por lo que les doy? Y cuando les empezó a confrontar así, se empezaron a ir. Aquí pasa, les endulzan el oído, les prometen lo que el hombre natural quiere, el hombre incrédulo anhela, y los engañan. Ellos venden jaboncitos de la descarga, venden agua bendita, venden la rosa milagrosa, la llave de la victoria, la sal bendecida por el Espíritu Santo, el agua del río de Jordán, también lo venden, piedras de la tumba de Jesús las venden, pan bendecido, aceite milagroso de Israel, arena de la playa del mar de Galilea la venden, aceite del monte de los olivos también, vara de Jacob, maderitas de la cruz de Jesús, y también actitudes mágicos salvadoras como tocar el manto sagrado para que Dios te libere, pasar por la puerta de la victoria, que pise la sal, entre otras cosas. Todas esas cosas hacen ellos ahí. Y la gente, hablando de los de pare de sufrir, les cree todas esas cosas. Cada semana inventan un nuevo rito que soluciona los problemas cotidianos de las personas y se los venden como un toque mágico ritual. Las rosas, jabones, aceites consagrados y agua bendita, entre otras cosas, son utilizadas en un fuerte sentido como místico, mágico y supersticioso. Y así se lo llevan. De hecho, este tipo de prácticas son muy bien recibidas por una religiosidad popular no formada y por los simpatizantes de cultos afrobrasileños. O sea, es que gran parte de la población es permeable a ese tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque proviene del mismo imaginario religioso y cultural. Viene de ese mundo imaginario y religioso. Utilizan estratégicamente el lenguaje de los videntes y curanderos que hay ahí, así como los de los cultos, afrolimpiezas, trabajos o maleficios que les hacen. Es que te hicieron un trabajo y necesitas esto y esto, una limpia y esto. Así como resignifican términos del ámbito católico, porque hay obispos, hay catedrales, santuario, aceite consagrado que ellos también tienen. Todos los males de cualquier especie, ya sea físico, psicológico, espiritual o climático, ellos dicen que es de origen demoníaco y por eso te pueden curar. La sanidad y la prosperidad son un derecho adquirido por medio del Señor, dicen ellos, y que la tienes que alcanzar por medio de la fe, pues en todas sus cosas que dicen. La fe se muestra en la capacidad de sacrificar, ¿cómo? Tus propios bienes. ¿Tienes fe? Tienes que sacrificarme tus bienes como una ofrenda. Y en cuanto a la política, no solo se le ha criticado que dirigen el voto de sus fieles, porque ellos dirigen su voto, ya que los pastores dicen que a quién hay que votar. Ellos mandan. Sino a partir de los 80 años, de los años 80, Macedo comenzó a cuestionar en actividades políticas y pues voten por Macedo, ¿no? Todos. Hoy la Iglesia Universal presenta a sus propios candidatos y se han consolidado como la fuerza evangélica en la política
y pues los mandan a que voten por ellos, especialmente en la Cámara de Diputados en Brasil, por ejemplo. Muchos misioneros colaboradores directos de Macedo que fundaron sedes por todo el mundo están en la actualidad totalmente dedicados a la vida política, hermanos. El sueño de Macedo es convertir al Brasil en un estado religioso y gobernar con mano dura y mesiánica. ¿A quién? Pues a todo el mundo. Él trata de desmentirlo y señala, él cuando lo atacan eso dice, Dios me eligió para predicar el evangelio al pobre en el espíritu, para liberar a los oprimidos por el diablo y anunciar el perdón de Jesucristo. Así lo dice. Lo concreto es que Macedo, el fundador, concentra su capital, además de sus templos, en ser el dueño más importante de los medios de comunicación. Qué curioso. En varios países ha tenido cientos de juicios y denuncias. En 1990, la justicia brasileña investigó a Macedo y los negocios de su organización y estuvo preso en mayo de 1992 durante 12 días. Y en una celda especial en la 91 delegación de policía de la zona oeste de San Pablo, estaba acusado de defraudación y malversación de fondos. Y finalmente sus abogados lograron absolver el caso. Luego, en abril de 1991, un obispo disidente de la Iglesia Universal, Carlos Magno de Miranda, relató que narcotraficantes colombianos habían entregado en 1989 varios millones de dólares para la compra de la televisión Record, la cadena televisiva de Macedo, que utilizaba la iglesia para el elevado de dinero del cartel de Cali y utilizaba una doble contabilidad para evadir el fisco. Y así hay muchas otras demandas que tuvo a lo largo de la historia. Entonces, hay más, no voy a decir todas. Ha tenido muchos escándalos de corrupción. Ahora, ¿cómo es que ellos han hecho mucho dinero? Hay que echar una mirada no solo a sus técnicas de manipulación psicológica, sino a sus fundamentos doctrinales. A diferencia de otros cultos similares, la mitad del tiempo dedicado al culto se utiliza para recaudar dinero. O sea, más de la mitad del culto que hacen es para recaudar dinero, además de pedirlo de una forma descarada, en nombre de Dios, y exigiendo como única forma de recibir bendiciones, pues que den dinero. Y con la fe y la ofrenda económica, dicen, puedes convertirte en socio de Dios, básicamente. Primero, el fiel paga, luego como acreedor adquiere el derecho de cobrar las recompensas de Dios. Según. Promueven también reuniones de consagración de diezmistas a quienes se les entrega un carné de miembros que estimula su donación mensual, para que vean cuánto están dando. Los diezmistas tienen derecho a poner a prueba a Dios, dicen. La clave es que Dios te ha prometido prosperidad, abundancia y bendiciones a quienes les son fieles y se atreven a realizar estos heroicos actos de fe al entregar tus posesiones. Dios siempre cumple, pero primero muéstrame el acto de la fe en esa acción, ¿no? Y una vez que el fiel ha hecho su sacrificio, entrega de dinero o auto, porque a veces puede ser un auto, una casa o una cuenta bancaria incluso, pues ahora dicen, como ya hiciste ese acto de fe, ahora estás en todo derecho de reclamar a Dios la prosperidad material que te mereces. Fíjense. ¿Y cómo puede ser que alguien sí hay personas que creen todo esto? ¿Por qué? Porque la depravidad del ser humano es esa. Cuando está su prioridad en la tierra, ¿qué es lo que quieren? Éxito, fama, dinero. Y como aquí te lo prometen así, pues yo sí quiero eso. Y hacen hasta lo que sea que tengan que hacer para conseguirlo. Su avaricia. Utilizan mucho las palabras, Dios te da un desafío, Dios quiere un sacrificio. Y el desafío consiste en donar más de lo que puedas. Es decir, tienes que dar una donación por encima de tus posibilidades inmediatas. Por ejemplo, donar un cheque por encima del saldo bancario, con la promesa de que Dios recompensará 100 veces más lo que tú diste. Diste 10,000, Dios te va a dar 100 veces más. Macedo disocia fe y razón. O sea que en cuestiones de fe, la razón no es buena consejera. No te guíes por la razón, sino por fe. Pero en este sentido, completamente distorsionado como lo dice la Biblia, ¿no? Porque la razón te dice, no, estos me van a robar. ¿Cómo quieren que les dé? Pero ellos te dicen, no te guíes por lo que te dice la razón, por la fe.
Haz este acto de fe. Y muchos fieles han donado para probar su fe, todo lo que tienen. Relojes, anillos, autos, terrenos, sus propiedades donde viven. Y ya saben cuál es su resultado. Si la propiedad no llega, o sea, ya lo hicieron por fe, ¿no? Pero pues, ¿qué pasó? No me ha llegado nada al doble como me lo prometieron. Pues la razón, ¿qué les dice a través de su manipulación, su psicología? Es que no has ofrendado lo suficiente, necesitas dar más. O no se invocó debidamente en el nombre de Jesús. O no se asistió a suficientes reuniones de descarga, tienes que venir a más. ¿Se dan cuenta? De ahí que el fiel no tenga otra salida que ofrendar más y más hasta quedar arruinado y culpándose a él mismo, es que me falta fe. Es que no tengo la fe suficiente. A diferencia del pentecostalismo tradicional, no predican la austeridad de vida, ni hacen énfasis en la vida de la gracia, sino que su teología enfatiza el inmediatismo y se mueve en una lógica instrumental de gratificación instantánea y de transiciones con Dios. Y si no ocurre inmediatamente es porque falta de fe, o porque no has venido suficientes veces, o porque no has dado dinero suficiente. Cabe observar que una concepción de fe tan exigente y de soluciones mágicas, como ellos lo ven, funciona como un buen justificativo pastoral frente a las frustraciones cotidianas, pues a las que muchos están expuestos, sobre todo los más pobres y desamparados de nuestra sociedad. Prometen ellos lo que parece imposible, ofreciendo como promesas divinas lo anhelado por la cultura del mercado. ¿Qué es lo que quiere la cultura del mercado? La prosperidad material y el éxito personal. Ahí vieron la oportunidad de dinero, la pecaminosidad, la depravidad del hombre, y qué es lo que enfocado en hombre natural y qué es lo que busca. Y dicen, aquí está el negocio, pero negocio. Les enseñan que Dios los convertirá en empresarios exitosos y prósperos si abandonan sus exigencias. La Iglesia Universal es una cuadrilla que se dedica a la extorsión y al robo, básicamente. Y sabemos claramente por todo esto que va completamente distorsionado, nada que ver con lo que dice la Biblia. En algunas cosas se parece al Evangelio de la prosperidad, ¿no? Porque también piden y piden y piden. Y hay quienes se enojan si te ven que das poquito, quieren más y más y más. Y su tema principal pues es ese de estar y da y da y da y da. Y que Dios te va a regresar el doble o el triple, 1000 veces más. Y mucha gente pues llega y se cree todas esas cosas. Sin embargo, por el contrario, la Biblia dice todo lo contrario. Pues todo lo que vimos está mal. No tiene nada que ver con la salvación por gracia, por medio de la fe, y que el propósito de seguir a Dios no es por conveniencia, ¿verdad? De lo que Él te dé o que te arregle tus problemas, sino tu relación que está rota desde Adán para acá. Él promete una reconciliación a través de su Hijo, y solamente a través de su Hijo puede salvarte, cambie o no cambie tus circunstancias. Eso es lo de menos. Si Dios quiere va a cambiar, y si no, no pasa nada. Todo sucede para bien, para unos, para los otros, ¿no? Entonces, aquí cerraríamos los estudios de la iglesia, de la historia de la iglesia, y vamos a comenzar a hablar de los fundamentos de la fe. Los fundamentos de la fe. Ahora,